Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 2. En el camino el sonido de sus pesadas botas golpeó la nieve ligera debajo de él, creando un crujido. El continente en el que se encontraba se llamaba Atlas, conocido por su ejército bastante fuerte. En el transcurso de unos días y noches, se enteró de que había un mal conocido como Grim, la pesadilla aparentemente temida por la mayoría. Tuvo el placer de tratar con algunos de ellos. Eran tan problemáticos como un grupo de grunts, lo único era que Grunts tenía tácticas y podía cambiar el turno de una batalla a costa de sus vidas, algo que Grim no hace la mitad del tiempo. El viento soplaba a su lado mientras caminaba sin dirección. ¿Qué más podría hacer aparte de caminar con la esperanza de encontrar algo? No tenía el UNSC para darle órdenes, no tenía un objetivo que completar y no tenía nada para mantenerlo ocupado. Él solo estaba, vagando. Por lo que dijeron los lugareños sobre este planeta, nunca habían logrado viajes espaciales ni siquiera habían lanzado un satélite al espacio, lo que significaba que su tecnología carecía severamente. Ir al ejército estaba fuera de los límites. Nunca en su vida trabajaría con una potencia extranjera, incluso si eso significara que viviría en la cima. Usar otro uniforme que no sea el que le proporcionó el UNSC fue como deshonrar todo por lo que trabajó. Siguió sus protocolos, los de nadie más. Caminó durante mucho tiempo, presumiblemente 1 o 2 días hasta que llegó a una ciudad bastante tranquila. La gente entraba y salía sin preocuparse por el mundo, algunos incluso lo miraban mientras él simplemente pasaba junto a ellos. Su capa cubría todo su cuerpo y la capucha hacía un trabajo notable al cubrir su casco, mientras menos personas supieran de él, mejor. Lo que estaba buscando era una tienda o algo para recolectar más polvo, comida y suministros. Dormir en la naturaleza era un poco relajante y mantenía sus habilidades agudas cuando peleaba con Grim experimentado y algunas personas menos sabrosas. Después de deambular por varios minutos y mirar alrededor, encontró una tienda bastante pequeña que contenía al menos comida y agua. Una campana sonó cuando abrió la puerta y entró, hojeando la selección. Pasaron algunos minutos y había traído numerosos artículos enlatados que le servirían bien y logró encontrar una pequeña bolsa para guardar los artículos. El cajero no estaba prestando atención y no lo notó hasta que puso los artículos en el mostrador. Ella saltó sorprendida y se echó a reír tímidamente mientras escaneaba los artículos, de vez en cuando lo miraba. Fue grosero de su parte mirarlo, pero no pudo evitar estremecerse a su alrededor. Era como un lobo mirando a su presa antes de lanzarse a matar. ¿Eso es todo?, preguntó, lanzándole una amable sonrisa. En realidad, deseaba que él simplemente se fuera, no es que ella tuviera un problema con él, sino que algo sobre la forma en que él la rodeaba la hacía sentir algo temerosa. Sí, gracias. Su voz fría respondió, haciéndola hacer una mueca. Arrojó algunas tarjetas de gravamen y salió de la tienda. Esas tarjetas fueron robadas de los bandidos que mató anteriormente y vio que eran la forma de moneda de este planeta. Finalmente liberó el aliento que no se dio cuenta de que estaba conteniendo tan pronto como él salió de la tienda. Cuando salió de la tienda y se dirigió hacia la siguiente que contenía a Dust, se detuvo en la calle cuando escuchó un grito y se volvió para ver a un Grim atacar a un guardia en la puerta principal antes de hundir sus mandíbulas en su cuello, matándolo al instante. Los civiles lo empujaron y huyeron del Grim mientras él permanecía inmóvil mientras entraban a sus casas. Algunos de los guardias trataron de hacer que entrara y uno incluso trató de obligarlo a entrar en uno de los edificios, pero estaba fallando miserablemente. Una mancha roja en su rastreador de movimiento le hizo agarrar el collar del guardia y girarlo para evitar por poco la embestida de un Beowulf. Le rugió en respuesta a su intervención, pero pronto encontró una ronda de MR perforando su cráneo. Se las arregló para sacar su arma más rápido de lo que cualquiera podía parpadear y matar al Grim ofensor sin esfuerzo. Algunas de las personas que miraban desde sus ventanas abrieron mucho los ojos cuando se quitó la capa y la bolsa y luego las arrojó a un lado para revelar su gran figura. Era un saludable titán blindado de 6'9" que parecía tener 2 armas. Sonaron 2 disparos y 2 Grim cayeron antes de que pudieran atacar a los guardias, haciéndolos mirar rápidamente para ver a un hombre blindado dirigiéndose hacia ellos. En el lapso de unos segundos, él estaba junto a ellos disparando contra la horda de Grim. Fue mucho más rápido de lo que algunos de ellos habían imaginado y les molestó un poco ver a un hombre tan grande ser tan rápido, pero se alegraron de que estuviera de su lado. Los guardias de la puerta dispararon contra la horda de Grim que se apresuraron rápidamente hacia ellos.
Se descargaron 4 cartuchos de escopeta y 2 Ursa y 2 Beowulfs estaban muertos a sus pies. Algunos de los guardias miraron para ver el cañón de la escopeta de Six humear un poco antes de disparar 2 proyectiles más y 2 Grim más cayeron. Su velocidad de recarga hizo que algunos de los guardias más veteranos se pusieran celosos mientras lo veían cargar caparazón tras caparazón con velocidad y gracia. Volvió a su DMR y disparó 7 balas al Grim, matando a 7 con agujeros humeantes en la cabeza. Uno de los guardias gritó cuando un Beowulf más grande ganó terreno sobre ellos a un ritmo rápido, ignorando la mayoría de sus rondas mientras se enfocaba en ellos. Se las arregló para lanzarse hacia uno de ellos, pero rápidamente encontró a su presa a un lado cuando Six arrastró al guardia más pequeño y vio cómo el gran Beowulf se deslizaba contra el suelo. De repente se fue mientras se estaba recuperando y lo arrodilló en la cara, escuchando el chasquido de su armadura y vio la sangre volar por su hocico. Le rugió y se deslizó hacia abajo, pero él simplemente se inclinó fuera de su ataque y curvó su puño, enviándolo hacia su hocico una vez más. El hueso se rompió y los dientes volaron cuando otro rugido escapó de sus labios. Las rondas lo arrojaron de los guardias en la puerta, que habían terminado de tratar con la horda que se aproximaba, y estaban ayudando a 6. Les rugió, pero gritó de dolor cuando golpeó su pie contra su pierna y le rompió la pierna. Observó cómo su gran cuerpo caía al suelo y saltó alto en el aire, dejando que su peso combinado de la armadura y el suyo golpeara contra su cabeza, haciéndolo explotar en una lluvia de sangre y sangre. Todo estuvo en silencio por un tiempo mientras algunas personas del pueblo salían lentamente de sus hogares y tiendas para mirar a su alrededor. Pronto sus ojos se desviaron hacia él mientras él volvía silenciosamente a su andrajosa capa y bolso antes de poner sus armas en su espalda, luego deslizó la tela alrededor de su cuerpo y dejó que lo cubriera nuevamente. Podía sentir sus ojos sobre él, pero eso no importaba, ya que estaba a punto de abandonar la ciudad. Alguien lo detuvo y eso llevó a todos en la ciudad a apiñarse a su alrededor, agradeciéndole por salvarlos. Todo lo que realmente respondió fueron sus preguntas sobre lo que necesitaba. Le dieron un poco de polvo, algunos suministros para bañarse una vez que descubrió cómo quitarse la armadura, algunos suministros más y algo de dinero después de cierta renuencia de su parte. Ni siquiera disfrutó de ser recompensado tanto por salvarlos, pero deberías quedarte, quiero decir que debes estar cansado. Una de las personas dijo. Estoy bien. Solo necesitaba suministros. Él respondió secamente. Algunos lo miraron y lo vieron comenzar a caminar de regreso a la naturaleza. Ni siquiera llegaron a preguntar por su nombre, todo lo que consiguieron fue su descripción de su armadura. Lo más destacado fue el lobo negro aullando frente a una insignia de luna blanca. Había un pequeño objetivo en su mente, dirigirse a un nuevo continente. Por mucho que disfrutó de la nieve, se puso bastante cansado después de caminar por los últimos días. Había estado viajando durante varios días y después de mucha experimentación, había logrado encontrar una manera de quitarse la armadura y volver a ponérsela. Esto le sirvió bien ya que tuvo que aliviarse y bañarse. Por lo general, dormía en cuevas o en árboles que eran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso. Fue alrededor de esa época cuando envió otra señal de socorro desde el TACPAD y luego continuó caminando hacia el puerto. Por lo que entendió del mapa, había un área de envío que albergaba numerosos barcos. Una de esas naves posiblemente podría llevarlo a otro lugar que no sea la nieve, era molesto ver nada más que blanco todo el tiempo. Quería ver algo de verde, un poco de rojo, incluso un poco de naranja no dolería, pero nada más que la nieve pura y blanca lo volvería loco. Una grieta hueca en su radar le hizo dejar de caminar, dejando que el viento soplara su capa a un lado y revelara en parte sus piernas blindadas. Más manchas aparecieron a su alrededor y lo rodearon, pero eso no lo ponía realmente nervioso como la mayoría. Tenía el presentimiento de que alguien eventualmente lo encontraría, había salvado 2 asentamientos en las últimas semanas, por lo que sería una tontería pensar que esa palabra no viajó rápido. En lugar de esperar para descubrir quién lo rodeaba, comenzó a caminar de nuevo. Si estas personas quisieran tener una conversación, se sentirían decepcionados, si quisieran pelear, entonces comenzarían a orar porque él no les mostraría piedad. Vio las manchas que lo seguían hasta que estuvo en un claro nevado, la luna extrañamente rota iluminó la noche mientras el viento seguía soplando a su lado. Después de unos minutos de caminar en el claro, se detuvo y finalmente miró por encima del hombro para ver a algunas personas siguiéndolo. A pesar de que pensaban que estaban bien mezclados, no lo estaban. Ni siquiera necesitaba mirar su rastreador de movimiento para ver que lo seguían, solo sabía que estaban allí.
Simplemente lo miraron mientras él hacía lo mismo antes de darse la vuelta y continuar caminando. Sus manchas repentinamente se pusieron rojas cuando uno de ellos corrió hacia él por detrás. Se movió a un lado y equipó su cuchillo. El atacante apenas captó el brillo de la espada ante su mundo cuando estaba negro cuando la empujó en su cráneo. Un ruido húmedo y sofocante rompió el silencio cuando arrancó el cuchillo y se volvió para ver a varios atacantes. La sangre goteó de su cuchillo y aterrizó en la nieve con un suave sonido de impacto. Algunos de los atacantes estaban listos antes de separarse cuando una mujer con una máscara bastante extraña salió al frente. Tienes una habilidad para enfrentarte a los miembros de ese acuerdo hace una semana y media. Eran algunos de los miembros más competentes. Ella felicitó con un simulacro de aplauso. El aire estaba tenso mientras el grupo miraba al hombre solitario que eliminó a un miembro en medio segundo sin dudarlo en absoluto. Sus ojos miraron rápidamente a cada uno mientras observaba sus rasgos antes de cerrarlos y abrirlos una vez más. Lo vieron extender sus pies ligeramente y voltear su cuchillo de combate en un agarre inverso y luego quedarse quieto como una estatua. Ella silbó y dos bandidos se apresuraron hacia él, cada uno levantando sus armas, solo para caerse muerto cuando sacó su escopeta más rápido de lo que cualquiera podía parpadear. Esa pequeña postura de cuchillo era simplemente un engaño, funcionó perfectamente ya que esos atacantes muertos no eran los más sabios. Los proyectiles golpearon contra la nieve y rebotaron una vez antes de detenerse mientras él continuaba mirándolos. 3 bandidos vinieron corriendo hacia él y él guardó su escopeta y sacó su cuchillo, deteniendo el primer corte antes de contrarrestarlo con un corte en la garganta. El segundo lo golpeó 2 veces mientras que el tercero vino por detrás y lo apuñaló por la espalda. Se apartó del camino mientras el machete empalaba el segundo antes de agarrar al tercero por el cuello y sostenerlo en alto con una mano. Él amordazó violentamente e intentó golpear los brazos de Six, pero de repente se quedó sin fuerzas cuando el espartano presionó su cuello y lo rompió como un palo. Snow dio una patada cuando dejó caer el cuerpo y luego volvió a mirar al grupo, cuyos números estaban disminuyendo rápidamente. Los puso al límite e incluso la líder estaba empezando a apretar los dientes. Ella había visto su armadura y armas y ese deseo de tenerlo todo nubló su mente, por otro lado, lo quería en sus filas. Sus habilidades significaban que podían entrenar nuevos reclutas y tener incursiones más exitosas. Parece que te hemos subestimado. Ella apretó los dientes. Parece que sí. Habló por primera vez. Su voz fría parecía tener una temperatura más baja que el aire exterior. Y aquí pensé que eras una máquina de muerte, Atlas. Es bueno saber que eres humano. Ella sonrió. ¿Qué deseas? Preguntó. Al principio, tus suministros, pero ahora que veo que eres un luchador capaz, te haré un trato. Si tú, no pudo terminar cuando él comenzó a caminar de nuevo. No. Él interrumpió. No. No. No me des la espalda. Ella gritó. Estoy perdiendo el tiempo escuchando un pedazo de basura humana. Prefiero llegar a mi destino que escuchar tu monólogo acerca de que me una a ti. Él respondió secamente. Era cierto, él tenía un lugar donde estar y ella estaba perdiendo un tiempo precioso. Necesitaba encontrar un lugar diferente y el ejército lo perseguía. Sí, sabía que los militares de este mundo lo perseguían después de salvar esos 2 asentamientos. La palabra viaja rápido por aquí. Tú, bastardo. Ella bramó y disparó hacia él. Su rastreador de movimiento vio su figura veloz y se dio la vuelta justo a tiempo para evitar un corte bastante ancho de su espada. Reconoció su espada como un Urachi, una espada bastante grande destinada a cortes largos. A pesar de ser una espada bastante grande, la balanceaba extremadamente rápido. Lo mantuvo en guardia la mayor parte del tiempo, pero años de esquivar balas, plasma y espadas de energía perfeccionaron sus habilidades. Un corte horizontal lo hizo agacharse debajo de la cuchilla, pero luego se apartó rápidamente cuando ella siguió con un corte vertical. Ella lo atacó 2 veces antes de enviar una patada, a lo que él paró y envió una palma abierta a su plexo solar. Se le cortó el suministro de aire y no podía inhalar ni exhalar, dándole la ventana para enviarle una serie de golpes rápidos, pero fuertes, en la cara y el pecho. Cuando ella recuperó suficiente aire y lo atacó, tuvo que sostener sus antebrazos para bloquear su rápido ataque. Los escudos se encendieron y él vio que se quitaba una parte, pero también vio que su espada se rompía. Sus ojos se abrieron ligeramente y él aprovechó esta oportunidad para agarrar su brazo y voltearla sobre su hombro, equipando su cuchillo y empujándolo hacia ella, enviando la hoja profundamente en su hombro y salpicando la nieve con sangre.
Su grito hizo que sus ojos parpadearan hacia sus sensores de movimiento para dejarla ir rápidamente y girar fuera del camino de un torrente de rondas enviadas hacia él. Su DMR salió rápidamente disparando una sola ronda, golpeando al atacante en el cráneo y salpicando el prístino suelo blanco con sangre y materia cerebral. Antes de que cualquiera de los otros pudiera reaccionar, disparó 3 rondas más y mató a 3 bandidos más antes de volver su atención a la mujer. Ella le gruñó y el aire pateó detrás de ella mientras se disparaba hacia él y comenzó a cortar sus partes desprotegidas. Sus ojos se entrecerraron con furia cuando él paró su ataque o simplemente esquivó, muy raramente sería recompensada con un golpe exitoso, pero sus escudos de otra manera tomarían la mayoría del daño. Más rondas arrojaron su cuerpo y rasgaron su capa, y reaccionó disparando 2 rondas a otro bandido, matándolo rápidamente y luego volviéndose hacia la mujer una vez más. Si las miradas mataran, estaría muerto donde estaba parado porque ella lo estaba mirando mientras volvía a poner su espada rota en su vaina y luego la sacaba de nuevo con una hoja de otro color. Este era de un color púrpura oscuro, casi negro, y cada vez que ella lo golpeaba parecía que la gravedad misma lo empujaba contra él. Salió de un columpio diagonal y la arrodilló en el estómago, observando cómo sus ojos se abrieron de dolor antes de agarrarla por el pelo y tirarla al suelo. Ella se balanceó a sus pies pero él saltó rápidamente y luego golpeó su pie derecho en su muñeca ofensiva. El chasquido de los huesos se encontró con sus oídos y su grito resonó en la noche, mientras algunos de sus asaltantes abrieron los ojos ante el ruido. Él ignoró su grito y luego golpeó su pie contra su cara, rompiendo la máscara y su nariz en el proceso mientras le rompía la muñeca aún más. ¿Realmente pensaron que mostraría misericordia en esta pelea? La misericordia en una pelea como esta solo significaba la caída de uno y estaría condenado si mostraba algo a esta inmundicia. Tuvo que rodar hacia un lado cuando un martillo golpeó el suelo junto a él y luego lo golpeó nuevamente. Esta vez, agarró el martillo con fuerza e hizo que los ojos del atacante se ensancharan antes de sacar el arma de las manos del hombre y luego la agitó con todas sus fuerzas. Esa asquerosa grieta del cráneo lo hizo sonreír y el chasquido del cuello del hombre le hizo sacudir la cabeza ante el intento tonto de un ataque. Miró hacia atrás para ver al resto de los bandidos temblando en sus botas antes de dar media vuelta y salir corriendo. Le hizo burlarse de esto. Hubo un gemido y él se volvió para ver a la mujer que lo atacó que comenzaba a arrastrarse mientras la sangre goteaba profusamente. Escuchó el sonido de la nieve crujiendo detrás de ella y se arrastró hacia su arma, pero fue arrastrada lejos de ella. Una mano grande se apoderó de su garganta y la levantó del suelo con una mano, haciéndola mirar fijamente a la visera negra del Spartan. Simplemente quería irme de este continente y tuviste la audacia de detenerme, dijo con calma, demasiado tranquila en su opinión. Era como un depredador mirando a su última presa antes de hundir sus mandíbulas. Podría haberte mostrado un camino si te hubieras unido a mí. Ella logró salir. A costa de ser un parásito como tú. Prefiero morir solo que rebajarme a tus niveles. Él mordió fríamente. Ella usó su puño derecho e ininterrumpido para golpearlo en la visera, pero se ensanchó cuando lo trató y lo retorció con un crujido repugnante. Ella gritó una vez más de dolor antes de vomitar cuando él apretó su agarre inmensamente. Sus pies colgaban mientras pateaba su pecho, pero se encontró con un metal que era más duro de lo que jamás había tratado. En un último esfuerzo, ella abrió un portal y usó una inmensa cantidad de aura que se vertió en sus piernas para patearlo. Le hizo tropezar y aflojó su control sobre ella, que ella solía patear y caer en el portal, cerrándolo efectivamente antes de que el monstruoso hombre antes de que ella pudiera entrar. Permaneció allí un rato, confundido sobre lo que acababa de suceder. La mujer que se había roto las muñecas logró escapar de él abriendo una unidad de distorsión portátil que era del tamaño de él. Su nuevo objetivo era encontrar a esta mujer de nuevo. Si ella tenía tecnología de espacios vacíos, entonces podría existir la posibilidad de que él pudiera encontrar el camino de regreso a casa y regresar a Lunsk. Le molestaba un poco que este saco de piel ladrón y derrochador tuviera esa tecnología y la usara para robar a las personas menos afortunadas. El viento sopló sobre su capa ya hecha jirones, que ahora tenía agujeros de bala, y lo sacó de sus pensamientos. Se acercó a los cuerpos y se quitó la capa y la bolsa antes de comenzar a saquear los cuerpos en busca de suministros. Era una mierda, pero no le importaba en este momento, lo hacía con camaradas caídos y lo haría con esta escoria si eso significaba que tenía suministros para sobrevivir.
Lo que encontró fue algunas tarjetas de gravamen que podía usar para comprar artículos, algunas municiones que no coincidían con las suyas, así que lo ignoró, algo de comida y un poco de otras cosas que encontró útiles. Una vez que terminó de saquear los cadáveres, regresó y comenzó a caminar nuevamente. No fue culpa suya que esta gente eligiera vivir en una condición tan peligrosa. No es como si quisiera matarlos, sino que habían hecho su elección tal como él lo hizo. La única diferencia era que tenía mejor entrenamiento que estos bufones. Él solo estaba tratando de sobrevivir, no era su culpa, era el depredador en lugar de la presa. Pasaron unos días más antes de que llegara remotamente a los muelles y otro día para escabullirse en un barco. Se las había arreglado para subir a un barco de carga arrastrándose dentro de uno de los contenedores. Esa sensación familiar de la grúa al levantarlo y bajarlo en el barco es lo que lo hizo suspirar aliviado. Tal vez pasó una hora cuando sintió que el peso total de la fatiga lo golpeaba. Se quitó el casco y lo colocó a su lado antes de cerrar los ojos y dejar que el dulce abrazo del sueño se apoderara de él. Su sueño terminó siendo alrededor de 6 buenas horas y se sintió bien descansado. Unos estiramientos, volvió a ponerse el casco y abrió lentamente la puerta de la caja con un fuerte gemido. Era de noche afuera y el aire frío de antes fue reemplazado por uno moderadamente frío a cálido. Realmente no tenía un destino en mente, pero disfrutaba de la soledad en su mayor parte, era como si fuera un civil que acaba de viajar por el placer de hacerlo. Otra razón es si fue encontrado por unos bandidos humildes, ¿quién puede decir que los militares no se enterarían de él y tratarían de capturarlo o persuadirlo de su lado? No es que lo hiciera. No sabía a dónde llevaba este barco, pero tenía la idea de que se dirigía hacia un área tropical o un área moderadamente cálida. Pensamientos de Reach lo golpearon como un tren y fue en este momento que realmente sintió el peso de las muertes de Noble. Todas sus muertes lo golpearon como un tren y la culpa comenzó a llenar su corazón un poco. No era como si odiara estar solo, pero estar en un equipo le mostró compañía a la que no estaba acostumbrado. Después de 10 minutos de revolcarse en la autoculpa, empujó esas emociones hacia abajo. Se fueron poco después. Cada miembro al lado de Jun, que él sabía, se había ido y nada cambiaría el hecho. La oscuridad volvió a llenar su visión cuando cerró los ojos y dejó que el sueño tomara su cuerpo. Dormir así no era como él, pero no estaba en desacuerdo con la cantidad de tiempo tranquilo y decidió darse un capricho. Tienes que disfrutar de los pequeños descansos cuando el universo te lo da. El fuerte sonido del claxon de niebla le hizo abrir los ojos rápidamente y mirar a su alrededor para ver que todavía estaba en la caja. Miró su trackpad para ver que había pasado una semana enorme, haciendo que sus ojos se abrieran alarmados. Su cuerpo debe haberse apagado por alguna razón y ponerlo en una especie de modo de descanso por la falta de sueño que ha experimentado durante las últimas semanas. Dormir tanto tiempo significaba que estaba flojo y flojo significaba castigo en sus ojos. Antes de que pudiera despegar y comenzar a entrenar, hizo una evaluación de su situación. En una caja, verifique. Capa y bolso hechos jirones, compruebe. En un planeta inexplorado sin forma de volver a casa, verifique. Un suspiro que no sabía que estaba conteniendo se liberó de su boca y se estiró un poco antes de ir al contenedor y abrir la puerta. Había trabajadores descargando las cajas y decidió que ahora era la oportunidad perfecta para irse y dirigirse en una dirección. Echó un vistazo por encima de la barandilla para ver si alguien miraba en su dirección y la usó para saltar y aterrizar en el concreto con un fuerte crujido. La gente miraba el cráter que parecía salir de la nada y apenas lograba ver desaparecer una capa a la vuelta de la esquina. Miraron el lugar por unos segundos más y luego volvieron a lo que estaban haciendo. Mientras tanto, simplemente se arrastró a través de los contenedores de envío hasta que encontró una abertura y la atravesó. Muy pronto, estaba en las calles rozando a la gente sin preocuparse en el mundo de lo que pensaban de él. Algunos miraron y miraron su gigantesca figura mientras que otros simplemente se dedicaron a su día. Caminó durante mucho tiempo, hasta que el sol estaba cayendo sobre el horizonte. Vio una puerta bastante grande y una tienda al lado, era un supermercado que vio en ese atlas, o el continente nevado. Sus suministros se estaban agotando y había deducido que tenía suficientes fondos para pagar algunos artículos y luego salir una vez más. El supermercado tenía más productos enlatados y algo de agua para llenar su cantimplora junto con algunos suministros médicos. Estaba ocupado examinando algunas de las selecciones y observando el valor nutricional de algunos de los artículos.
Cuando terminó de mirar las cosas que quería comprar, cargó una pila de ellas en el mostrador y observó mientras el empleado escaneaba los artículos con aburrimiento. Todo el tiempo notó algo sobre el hombre frente a él. Él tenía cuernos. Serán 40 gravámenes. El hombre dijo. Se encontró con el silencio y levantó la vista para ver a Six mirándolo desde debajo de su capucha. Se hizo el silencio y el aire comenzó a volverse pesado por la tensión. ¿Ese señor? El hombre preguntó. ¿Tienes cuernos? Six declaró mientras inclinaba un poco la cabeza. ¿Sí? ¿Qué pasa? El hombre espetó. Nada. Nunca antes había visto a alguien con cuernos en la cabeza. Six dijo antes de tirar algunas cartas de gravámenes sobre el mostrador y luego irse sin otra palabra. No pareció notar la extraña expresión del rostro del empleado mientras caminaba hacia la puerta, donde más personas con partes de animales estaban bloqueando. Tenían carteles y parecían protestar. A pesar del hecho de que personas de dentro y de fuera de la ciudad intentaban abrirse paso. Le hizo fruncir el ceño. La gente trataba de pasar el día, pero este grupo estaba demasiado ocupado protestando en el medio. Por mucho que quisiera intervenir, esta no era su pelea. Entrar en el medio de esto significaba crear un conflicto innecesario y era algo que no le gustaba. Entonces, a favor de mantenerse al margen, simplemente hizo algo que detuvo a algunos de ellos. Se dirigió directamente al centro de la multitud y los atravesó. Muchos de ellos simplemente se quedaron en silencio mientras presenciaban que un gigante vestido los atravesaba sin preocuparse en el mundo. Algunos lograron echar un vistazo debajo de su capucha y retrocedieron de inmediato. Una sola frase de su voz fría hizo que todos se pusieran rígidos. No provoques conflictos innecesarios con inocentes, o te detendré más rápido de lo que puedes pestañear. Él simplemente susurró. Mientras su voz era tranquila, el grupo de manifestantes sintió un escalofrío descender por sus cuerpos y dio un paso involuntario hacia atrás cuando pasó junto a ellos, en silencio, sin mirar atrás ni una sola vez. Los días parecían pasar mientras viajaba en este nuevo continente. Fue un buen cambio de ritmo ver toda la nieve. Había aprendido que este continente se llamaba Mistral, parecía ser rico en silvicultura y algunas de las zonas verdes lo calmaban a veces. Era bueno que hubiera abastecido su espalda hasta el borde en suministros, porque probablemente pasaría un tiempo hasta que apareciera otra ciudad. Sacó su mapa y vio que ni siquiera estaba cerca de otra ciudad, y suspiró antes de volver a caminar. Hubo momentos en que deseó tener un vehículo, tal vez viajar no sería tan malo. Sin embargo, caminar realmente era relajante a veces. A menudo le hacía apreciar pensar cómo su vida podría haber sido normal si no hubiera sido entrenado para ser espartano. Mientras su mente vagaba, al igual que su cuerpo, un pequeño claro se encontró con él. Parecía haber alguien tendido en el suelo. Cuando se acercó a ellos, notó que sangraban mucho y apenas se aferraban a la vida. Cuando finalmente llegó a su cuerpo maltratado, observó sus rasgos. Mujer, cabello rojo y negro, ojos plateados que se desvanecían lentamente, una blusa negra y una capa bastante blanca que se desangraba lentamente hacia el rojo. Su respiración era trabajosa y una parte de él estaba a punto de levantarse e irse, pero una pequeña parte de él había puesto a otro espartano en su lugar, lo hizo suspirar. Siempre era problemático estar en situaciones como estas, era un asesino, no un salvador. Arrodillándose y hurgando en su bolso, encontró algo de gasa y alcohol y luego comenzó a envolver sus heridas. Si bien no la curaría, al menos detendría su sangrado hasta que pudiera encontrar un hospital o un pueblo local para dejarla. Le tomó un tiempo y ella apenas se aferraba a la vida, pero él logró detener su sangrado y, tan gentilmente como pudo, recogerla y cargarla. Ella había comido profundamente sus suministros médicos y eso lo hizo fruncir un poco el ceño, pero suspiró cuando se dio cuenta de que se estaba volviendo codicioso. Una persona a las puertas de la muerte estaba muriendo lentamente y lo máximo que podía pensar era en sí mismo. Lo último que vio la mujer fue su reflejo mientras miraba la visera negra debajo de la capa, hecha jirones antes de que el dulce abrazo de la inconsciencia la envolviera y llenara su mente de oscuridad. Se despertó con un jadeo y miró a su alrededor salvajemente. Lo último que recordaba era pelear contra un hombre con cola de escorpión en un claro y luego perder. Fue extremadamente rápido y letal, con el objetivo de matar de inmediato y casi lo hizo. Mientras trataba de sentarse, una repentina oleada de dolor envolvió su cuerpo y la hizo recostarse en el suelo. Sus ojos parpadearon y vio que estaba acostada en una cueva, una que posiblemente estaba cerca de un asentamiento.
Estaba acostada sobre su capa, pero otra la cubría, era una capa hecha jirones que había visto días mejores, pero por alguna razón era notablemente suave. «¿Estás despierto?». Una voz a su izquierda dijo. La hizo saltar de sorpresa y voltear la cabeza hacia la fuente, haciendo que ambos ojos se abrieran alarmados cuando vio a un titán armado y corpulento sentado en el suelo. Un incendio era lo único que realmente los separaba y el silencio los había asolado a los dos por un tiempo. No podía decir si estaba respirando o no debido a su armadura, pero estaba un poco desanimada por cómo mantenía su mirada sobre ella. «Supongo que tienes preguntas», dijo, avivando el fuego mientras miraba ocasionalmente la entrada de la cueva. «Sí», ella dijo con voz ronca. «Bien, porque yo también tengo algunos». Él dijo. Estuvo en silencio por un tiempo antes de que finalmente se preparó para preguntarle algo. «¿Quién eres tú?», ella preguntó. «Un simple vagabundo». «Siguiente», dijo secamente. «¿Por qué me salvaste?», ella preguntó. ¿Fue dejar morir a alguien con alguna información o tratar de mantenerlos vivos y hacer que respondan preguntas mías? Él respondió. Una pequeña parte de ella sintió que se le caía el estómago por alguna razón, era como si ella fuera solo un informante para él. «Yo, no tengo nada más que preguntar por desgracia», ella dijo cansada. «Entonces responderás el mío». Él afirmó. No fue una solicitud o una pregunta, fue un hecho simple. Ella respondería a la de él ya que él respondió a la de ella. Sus preguntas superaron en gran medida las de ella y eran extrañas. Todos y cada uno de ellos la hicieron inclinar la cabeza confundida, pero responderles de todos modos. Ella recogió algunas cosas al hablar con él. Se tensó un poco cuando creyó oír un ruido, sus sentidos eran más agudos porque podía escuchar y ver cosas que ella ni siquiera captaba, su voz era fría y robótica, y no parecía tener tanto sentido del humor. Ella le dijo su nombre y lo que hizo antes de contarle sobre su familia sin querer. «Tu nombre es Summer Rose, tienes 2 hijas, un esposo y eres una cazadora que trabaja para un individuo llamado Ozpin». Él resumió. «Sí», murmuré mucho, ¿no?». Ella se rió tímidamente. «Lo hiciste. Te sugiero que lo detengas si vas a estar en esta línea de profesión». Él avisó. «¿Quién eres tú para decirme?». Ella hizo un puchero en voz baja. «Alguien que sepa guardar información valiosa». Él respondió. Ella saltó un poco cuando se dio cuenta de lo fuerte que había sido esa pregunta. Se quedó en silencio por un momento mientras ella simplemente miraba el techo de la cueva con aburrimiento y luego se volteaba hacia su compañero blindado, o extraño si ella lo llamaría. «Entonces, ¿qué debemos hacer cuando salgamos de aquí?», ella preguntó. «Disculpe». Él la miró. «Pregunté qué deberíamos hacer una vez que salgamos de esta cueva». Ella preguntó. «Encuentra la ciudad más cercana y te deja». Él respondió. «Entonces, ¿qué después de eso?», ella preguntó. «Descansa y vuelve con tu familia». Él dijo. «¿Qué pasa contigo?», ella preguntó. «No se preocupe por eso, señora Rose». Él dijo. «Quiero decir, debería preocuparme. Me salvaste la vida». Ella dijo. «Esa es una razón inválida para que te preocupes por mí. Nos separaremos después de esta prueba», dijo secamente. Si tú lo dices». Ella suspiró antes de animarse. «Oh. ¿Cómo te llamas?», preguntó en un tono optimista. «No tengas uno, ahora descansa». Él ordenó. «¿Puedo llamarte Wolf?», preguntó, volteándose sobre su estómago con una mueca. «Llámame como quieras, ahora descansa». Esta vez no estaba en debate. Él quería que ella descansara para que sus heridas pudieran sanar, pero también para que ella dejara de hablar. Era demasiado ruidosa para su gusto, era casi como si Jun estuviera atrapado dentro del cuerpo de una mujer y nunca tuviera un interruptor de apagado. Ella gruñó por lo bajo antes de cerrar los ojos, un ruido la hizo abrir los ojos y mirar en su dirección, pero su persona fue bloqueada por las llamas. La suerte debe haber estado de su lado si no estaba muerta. Nota personal. Hola, soy un poco de fanfics a partir de aquí son notas y respuestas a comentarios del creador de la historia. Por el momento los pondré en cada capítulo, a no ser que ustedes no quieran o simplemente se pueden salir del video a partir de este punto, pero si los desean escuchar, les recomendaría que reproducirán el video a 1.25 o 1.50, ya que en la mayoría de capítulos posteriores, esta sección llega a ser de 10 a 15 minutos. A continuación las palabras del creador. Estoy de vuelta otra vez, hola. Realmente no tengo mucho que decir, aparte de que aquí hay otro capítulo y vamos directamente a las reseñas.
Además, gracias a todos por leer esto, fue mucho mejor de lo que esperaba. Invitado. Aquí hay otro capítulo. Devil Doge 1176. Aquí hay otro capítulo para ti, Marine. Ron. Como antes, aquí hay otro capítulo. Specter 343. Eso es lo que digo, los espartanos no deberían ser tan abiertos. Gadgetron. La idea de que él sea un vigilante es intrigante para ser honesto, pero toda la relación de Summer y él es algo extraña en cierto sentido. No parece una mala idea, pero la forma en que preparé la historia no funcionaría. Simplemente porque no quiero que sea una historia de cómo un espartano se enamora y tal, sino de cómo deben adaptarse a su entorno desconocido y encontrar el camino de regreso a donde pertenecen. Además, Ruby ya nació en esta historia, por lo que no funcionaría incluso si tuviera una relación con Summer. Lo siento por eso. Saque 110. Eso es lo que intento hacer para ser honesto. Invitado. Aquí hay otro capítulo. Tegreat Seeker. Intentaré progresar de manera constante. Debath. En realidad, Six tendría alrededor de 20 años. Él estaba en la misma compañía que Kat y ella tenía 22 años cuando murió en Reach. Estoy bastante seguro de que estás pensando en Gamma Company. Esa compañía generalmente consistía en niños y se inyectaban drogas en sus cuerpos para darles la apariencia de adultos. Los medicamentos también se administraron antes de su aumento a través de su dieta por estos motivos. Solo pensé en aclarar eso. Josepi. Creo que tendría una anomalía más desconocida que simplemente hace sus negocios que hacer que trabaje para Uzpin. Gracias a todos por dar una lectura y una oportunidad a esta historia, para ser sincero, simplemente significa mucho para mí. Me gustaría aclarar algunas cosas antes de continuar con la historia. 6 no se emparejará con nadie, ni trabajará con nadie como Atlas o Beacon. No confía en nadie más que en sí mismo y prefiere morir antes que entregarse. El hecho de que viaje con algunas personas por un corto periodo de tiempo no significa que confíe un poco en ellas, solo salvó a Same porque necesitaba información de ella sobre dónde estaba y probablemente le dejará la oportunidad que tenga. Puede ser frío y cruel con algunos, pero eso no significa que ignorará a los civiles cuando estén en peligro. Toda su existencia estaba destinada a ser un defensor de la humanidad, y si eso significa que matará cualquier amenaza que lo haga, entonces que así sea. Es un espartano, no un adolescente confundido que siente la necesidad de compartir todo lo que sabe. No cagando en otras historias, por cierto. De todos modos, eso es todo lo que voy a escribir y si lees mis otras historias, entonces sabes la regla de oro. Entonces, que tengan un feliz 4 de julio y los atraparé a todos por el otro lado, tómelo con calma.